Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes, 26 de septiembre del año 2022. Acá estamos con Eleonora Navata. Buen día. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, esperando la lluvia también. Pablo Carrasco, que volvió de España, volvió del Camino de Santiago, enterito. En un estado físico envidiable. ¿Cuántos días fueron de camino? 13 de bicicleta, las 7 cuñadas, las 7 hermanas y yo, así que éramos bastante famosos en los foros de Santiago. Ya nos contarás de esa experiencia. Pero sigo con los saludos. Martín, bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Y otro que vuelve de viaje, Miguel Brechner, ¿dónde estuviste? Estuve en Madrid, buen día, increíble. Madrid está absolutamente exorbitante. ¿En qué sentido? ¿De público, de turismo, de movimiento? Repleto todo, no puedes caminar. No importa la hora, vos decís que regalan acá, porque te estoy hablando, impresionante, impresionante. Bueno, son temas para charlar también esos. Pero ahora les propongo que vayamos al primer punto de la agenda, que tiene que ver con política. Nos metemos en la política de nuestro país, pero aprovechando, entre comillas, que las novedades en esta materia se han frenado, que tenemos, digamos, un escenario relativamente quieto, quizás una calma chicha a la espera de, no sé, otras polémicas. Hoy lo que vamos a discutir es otra cosa, digamos, menos urgente, si se quiere. La expresión ser de derecha se escucha con asiduidad en el debate político de nuestro país. El término tiene varios usos. Por ejemplo, se lo emplea para criticar algunas concepciones económicas cercanas al liberalismo, también para referirse al conservadurismo social o religioso, entre otros. Acá en la mesa había intenciones de discutir sobre esta expresión derecha en la política nacional. Pablo en particular ponía el acento allí, lo proponía. ¿En qué sentido? A ver. Y bueno, porque primero es de una... A cualquier persona pública le pregunta si es derecha o izquierda, te dice que eso ya no existe más, ¿no? Que pasa por otros lados, lo cual es verdad, pero en la práctica estamos clasificados casi con 4 decimales después de la coma de nuestra distancia del centro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dije la derecha? Porque me parece que la izquierda es mucho más compacta, mucho más disciplinada, en cambio en la derecha podés tener desvíos y mezclas de todo tipo. Entonces, yo quería este tema porque me parece que va a ilustrar a los oyentes, o me parece que todos lo sentimos, creo que van a estallar los mensajes, eso espero. Pronóstico de sí, totalmente. Estoy atento acá. Y bueno, la historia romántica dice que allá por mayo de 1789 en Francia, en la Asamblea Nacional, se sentaron a la derecha básicamente la oligarquía y a la izquierda se sentó el pueblo, y que de ahí viene más o menos esa valorización moral. Yo estoy con el pueblo y vos estás con la oligarquía. Esa historia se hizo pedazos, está bueno como anécdota, pero se hizo pedazos porque a la izquierda estaba Robespierre, ¿no? Nada menos, que responsable de entre 20 y 40.000 ejecuciones, ¿no? De las cuales 2 eran Luis XVI y María Antonieta, pero el resto eran vecinos de la zona, y ese número en Francia en esos años era muy alto. Entonces, antes de empezar, y dejo la palabra con los compañeros, que descarto por el nivel de mis contertulios, vamos a hacer un análisis muy interesante, pero hoy, en lo burdo, en lo simplificado, en el día de hoy, yo creo que es de derecha aquel que no es de izquierda, básicamente todo lo que queda fuera de ese paquete, así que cuando hablemos de derecha también vamos a estar hablando de izquierda, y en la práctica yo diría que se usa mucho más como un insulto que como una caracterización ideológica, ¿no? Entonces, si sos de derecha, básicamente te encantaría que los pobres fueran más pobres para que vos y tus amigos fueran un poquito más ricos, y si sos de izquierda estás preocupado honestamente por eso. Esto no lo estoy diciendo yo, obvio, pero me parece que si me preguntás en el vulgo, básicamente es un insulto, y si no fuera un insulto, no habría tan poca gente que se define de derecha. Yo creo que bueno, a eso iba, Connie Hughes y yo, ¿no? Ahí está, porque de izquierda se define mucha gente, se autodefine mucha sin gente, ningún problema. De derecha poca. Sí, Cada vez más se definen de derecha. ¿Sí? Sí, totalmente.
Yo creo que Pero de derecha o de centro derecha. No, de Muchas veces derecha. se pone el matiz ahí, ¿no? Hay el matiz siempre, pero bueno, obviamente el Uruguay va a tener matices en todos lados. También hay mucha gente que no se anima a decirse de izquierda y se dice de centro-izquierda. En ese sentido, capaz que es una característica más uruguaya. Yo creo que hay una cuestión, no sé si habías terminado, No, Pablo, sí, totalmente. y es qué definimos por derecha, qué definimos con izquierda. A veces yo tengo esta discusión con muchas personas que, por ejemplo, dicen, los demócratas en Estados Unidos son de izquierda. No, señor. O sea, empecemos a definir izquierda y derecha. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de izquierda y derecha? Perdóname una cosita, en Israel Sí. definen si estás a favor de los palestinos o de izquierda y si estás en contra de un Estado palestino o de derecha, que no tiene nada que ver con izquierda y derecha. Claro, cada sistema político va a tener sus definiciones de izquierda y derecha y el uruguayo tiene el propio. A mí me parece que a veces cuando damos algunas discusiones tendríamos que hablar más de quiénes son más conservadores y quiénes son más liberales, o quiénes son más conservadores y quiénes son más progresistas. También está esta cuestión Categorías también complicadas, ¿no? Categorías complicadas, pero también hay creo que todas las categorías son complicadas y poner como una etiqueta única es muy complicado y a veces habría que empezar a definir o a hilar más fino. O cuando las personas que se dicen liberales están en contra de derechos básicos que consagran libertades. Entonces, ¿de qué me estás hablando, liberal? Y esa discusión la tengo... yo no te digo que todos los días, pero día por medio, con alguien que me dice soy liberal. Ah, sos liberal, pero estás en contra de esto, de esto, de esto. ¿Qué clase de liberal sos? Entonces, y también, si sos una persona que tiene ciertas ideas de izquierda, otros de izquierda lo ven mal si vos decís que también sos un liberal con determinadas cosas. A mí me parece que en esta discusión que plantea Pablo, que creo que es muy interesante y que lo que termina haciendo es, creo yo, acercándonos mucho más que dividiéndonos. Tenemos que sincerarnos con realmente las cosas que pensamos y no es, estoy de este lado o estoy de otro lado. Para muchas cosas estoy de este lado, para otras estoy de este otro lado, ¿y cuál es el problema? Y los lados no son parejos siempre, no es todo el tiempo pueblo-oligarquía. Habrá algunas cosas donde uno tendrá que tomar la decisión si apoya el sentir del pueblo o el sentir de la oligarquía, pero no necesariamente esos sentires van a estar siempre divididos. De repente el 90% de las cosas sí van a estar divididos y van a ser fuerzas contrapuestas que tiran de un lado, que tiran del otro, y uno se ubicará de un lado o del otro. Pero a veces creo que poner esas dos cosas de izquierda, derecha, pueblo, oligarquía, que termina siendo los buenos y los malos, simplifica las discusiones y lleva a estos estados a veces que nosotros vemos y decimos, pero estamos discutiendo esto. En vez de complejizar la discusión, estamos poniéndonos como si esto fuera Peñarol Nacional. No es Peñarol Nacional. Bueno, pero entonces la conclusión que voy sacando por ahora de tu intervención es que esas categorías no tienen sentido. Que no hay que usarlas. Derecha e izquierda no hay que usarlas. Yo creo que Pregunto, sí, yo ¿sí creo o no? que hay derecha y hay izquierda. ¿Hay? Sí, me parece que hay derecha y hay izquierda. Ahora, ¿qué es derecha y qué es izquierda? Ahí tenemos que hilar fino. No todo es, no todo lo que parece izquierda es izquierda. Punto suspensivo. Sí. Dejémoslo acá. Miguel estaba viendo la palabra. No, yo creo. Martín está como reflexivo ahí en la esquina. Es interesante. Lo primero que digo es que no tiene nada de malo ser de derecha. O sea, más vale que el que es de derecha porque piensa de determinadas maneras que en el Uruguay hoy son claras, se sienta feliz de pensar así y no le pongo otro título que es liberal o que es esto que el otro. Digamos, dentro del Uruguay hay ciertas características que la derecha, digamos, las tiene. Haciendo un paréntesis antes, yo te digo, estas batallas, lo bueno que tiene es que van cambiando. O sea, mi nuera un día me dice, la izquierda ganó la batalla de las políticas sociales, la derecha ganó la batalla de la macroeconomía. Y me parece un pensamiento interesante porque en una época las políticas sociales eran mala palabra en la derecha y la macroeconomía era mala palabra en la izquierda. Entonces, esto evoluciona. Ahora, hoy en día, si vamos a las definiciones no de centro, sino, o sea, a mí me parece que hay ciertas cosas que claramente en Uruguay son de derecha. ¿Ah? El Estado no debe intervenir. ¿Ah? Es claramente de derecha, para mi gusto. El mercado es el que regula perfecto, el Estado no debe estar. Tengo el contrapunto para todo lo que está diciendo Miguel. No, pero no, dale. Es lo que en la sociedad uruguaya. Yo no estoy diciendo que eso sea una definición mundial. Okay. O sea,
la economía crece y el derrame va a resolver el problema. Los Mayaboros. Son todas cosas que en el Uruguay representan a la derecha. Y no tiene nada de malo creer que la economía crece y derrama. Podemos discutir horas en política económica, etcétera. Pero en el Uruguay de hoy eso es una postura de derecha. No tiene nada que ver con ser liberal ni con una cantidad de cosas. La meritocracia funciona. Todos tienen, todo el que triunfa es porque hizo méritos. Son cosas profundas que hay que discutir. Pero tú decís que todo eso es de derecha o tú colocas todo eso en la derecha. En el Uruguay creer que el Estado no debe intervenir es representado por la derecha. Nos guste o no, en otros países puede ser diferente. Singapur no es un país de izquierda y el Estado está representado en las empresas públicas. En el Uruguay esa visión de que la telefónica sea bajo el régimen capitalista, pero el 90% o el 75% de la telefónica en Singapur está en manos de accionistas, es el Estado, es inviable en la política uruguaya. Yo no quiero hacer una política general acá. Digo como estamos divididos en Uruguay, los que creemos una cosa y los que creemos otra. A ver, antes de que sigas, Pablo, ¿estás de acuerdo con esa caracterización de derecha? Sí, yo en eso no hay diferencia. Lo que pasa que prefiero escuchar a Martín, pero creo que se puede profundizar un poquito más. Bueno. No es tan confuso esto. No, pero vamos a tirar primero para la segunda tanda. Dale. Tenemos cada uno alguna munición todavía. ¿Ibas a agregar algo más? Porque te interrumpí, Miguel. Escuchemos a Martín así. Bueno. Yo creo que está buenísima y la discusión y nos permite profundizar en cosas que creo que son súper importantes. Hay algo que es real. A mí, por ejemplo, muchos oyentes, un amigo que me dice, vos sos de derecha. No, yo no me siento de derecha y creo que no soy de derecha. Y voy a decir qué es para mí ser de derecha en Uruguay. Primero, en Uruguay y para mí. Y anoté 3 elementos, que son, yo creo que son 2 que juegan en conjunto y un tercero que juega solo. El mercado todo lo soluciona. El que cree que el mercado todo lo soluciona como una máxima absoluta, yo creo que es de derecha. Estamos de acuerdo. Segunda máxima. Martín dice, esperá porque voy a seguir. Tranquilo, que sí. Le toca el hombro y dice, esperá. Segundo elemento, el que cree que la pobreza se relaciona con la falta de esfuerzo únicamente, creo que es de derecha. ¿Bien? Meritocracia. Bien. Pero lo que creo, y ahora voy a hacer el pero de estas dos, que la pobreza, yo creo que no se relaciona con la falta de esfuerzo. Pero no tiene que ver con atacar la meritocracia. Y eso es lo que hace la izquierda. Porque la meritocracia es un valor universal del esfuerzo humano. No hay duda. Y hay meritocracia en la pobreza, hay meritocracia en el marginal, hay meritocracia en la clase alta. La meritocracia es tratar de ser mejores. Y yo lo que veo mucho es que se ataca la meritocracia. Y cuando vos atacás la meritocracia, estás atacando el único motor que tenemos para superarnos. En un margen de pobreza, seguramente si vos premiás la meritocracia, el que vive en esa situación crítica va a ser mucho mejor persona, va a tener una mucho mejor familia, va a ser una mucho mejor aporte a la sociedad, incluso quizás sin poder salir de la pobreza, que aquel que da todo lo mismo. Atacar la meritocracia es creer que da todo lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo segundo, el mercado todo lo soluciona, es una falsedad. Eso no significa que el Estado tenga que hacer absolutamente todo, que el Estado tenga que ejecutar todo y que el Estado tenga que regular absolutamente cada cosa que camine. Yo recuerdo en muchas tertulias que Pablo establece, bueno, ok, ¿por qué lo hace el Estado? Que el Estado pague a un privado, hace una licitación y van a hacer X tareas. Porque el Estado ejecuta muy mal, es pésimo ejecutando, y eso es un dato duro que no se soluciona, por lo menos en Uruguay. Y el tercer elemento que yo creo que en Uruguay te hace de derecha, y que no tiene por qué tener sintonía con estos dos, es si tenés un cortapisas, un pero o una justificación a la violación de los derechos humanos, en particular durante la dictadura, sos de derecha. Punto. En Uruguay, si vos cada vez que te hablan de derecho, no, pero, ya está, estás en la derecha. Los derechos humanos se condenan siempre, lo que pasó acá. Aparte lo pongo bien en la dictadura uruguaya. Eso es condenable ayer, hoy y siempre. Y no tiene vínculo con estos dos, necesariamente. Bueno. Estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, no está lo de la meritocracia en particular, estoy muy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en todo lo que pero no estoy ahora, pero que la meritocracia
no es o sea, el argumento de que todo el que llega, que la meritocracia es fundamental, no hay Sí, pero, a ver, duda. pero hay que hacer muchos doble clics. Pero después un día hagamos que ser de Sí, izquierda, sí, hagamos a ver. y caigámosle a las definiciones que por Pero me permitís esto, yo he leído muchas notas de lo que podríamos llamar esa agenda woke internacional, atacando la meritocracia sin doble clics. Te la atacan de uno y de lleno, y decís, no, pará, es clave el esfuerzo personal para lograr cosas. No, pero ahí hay un ataque también o por lo menos lo que yo entiendo es que hay un ataque a que la meritocracia sea la única herramienta o la única forma de ascenso social es que es. Bueno, pará, pero yo creo que el ataque no es a que haya gente que por meritocracia logra determinada superación. Es creer que todos pueden, en base a meritocracia, cambiar el estatus en donde están. Y eso es imposible. Eso es imposible. No, por eso me parece que la combinación que vos hacías estaba bárbara y era perfecta. O sea, los determinantes sociales existen. Correcto. Aún así, la meritocracia también, con un doble clic, está bueno entrar ahí y es positiva. Pero son las dos cosas juntas. Separadas me parece que no funcionan. Separadas ahí es donde nos metemos en el problema de, bueno, sí, sos pobre porque querés, no ascendés porque no tenés ganas de hacer nada, te gusta vivir del Estado, de los planes sociales, como que alguien pudiera vivir de planes sociales, cuando realmente representan un 25% las transferencias, por ejemplo, de los ingresos de los hogares indigentes y un 10% de los ingresos de los hogares pobres. Por lo tanto, nadie puede vivir de las transferencias del Estado. Por lo tanto, nadie se echa a dormir esperando transferencias del Estado. Entonces, ese tipo de discursos sí creo que no se solucionan solo con meritocracia. Me gustaba mucho esa conjunción de las dos cosas que vos hiciste con las que estaba de acuerdo. Perdón, Pablo. Ya vamos a volver al eje, pero fíjate lo complicado de lo terminológico, ¿no? Tengo acá mensajes de oyentes que preguntan qué quiere decir meritocracia, a qué se refieren con meritocracia. Se nos complicó ahí. A ver, el que introdujo el término fue Martín. Básicamente fue Miguel. Pero fue el esfuerzo. Básicamente yo creo que es el esfuerzo personal, la persistencia, el esfuerzo, la continuidad en algo. Como causa del éxito. Como causa del éxito, yo diría del éxito, pero no solo del éxito, sí, de la mejoría, de la realización personal. De la realización personal. Bueno. Y que la movilización social. Acércate. Perdón, agregándole a Martín, es también que la movilización, la movida intersocial existe. O sea, existe la posibilidad de moverse socialmente. Incluso algo que es interesante, la poca movilidad social que debemos tener, porque en Uruguay, cada vez, la poca que hay es gracias a la meritocracia. Es gracias a la tecnología. También. Bueno, volvemos. La educación pública. Volvemos a que... Yo quiero volver. No, yo creo que la educación pública hoy no es un agente hoy no, pero la que tuvimos en el hasta pasado, ahora. sí. Hoy la tecnología es la única herramienta de movida social en el Uruguay. Bueno, volvemos al puntapié inicial. Sí, yo profundizando, sí, yo hice una definición sobre lo confuso que es, lo inapropiado que es. Y esa confusión me parece que viene de que hay componentes de las posiciones de derecha e izquierda, ejes. Hay ejes en los que te podés mover y capaz que es mucho más un cuadrante, ¿no? Con 4 espacios en tu ubicación ideológica. ¿Y cuáles son esos ejes? Hay 1000. Pero ¿cuáles son para mí 2 ejes centrales para que la gente piense en derecha e izquierda? Uno es el económico, ¿no? Donde para nosotros los liberales el átomo de la sociedad y de la economía es el individuo, es la persona individual. Para el socialismo, el sujeto de crecimiento es la comunidad, y fundamentalmente siendo la comunidad y no un individuo, el Estado tratando de ir llevando ese rebaño, es decir, el individuo o el rebaño. Esa es la primera definición que hace que nosotros pensemos de que la fuerza que mueve y hace crecer a las personas es lo que cada individuo decide libremente de hacer, realizando su sueño, ¿tá? Pero hay otro nivel, que recién lo mencionaba Eleonora, que es el, llamemos cultural, moral, que es el de la defensa de los valores tradicionales de la familia, ¿viste? Entonces está contra el casamiento igualitario, está contra toda esa cosa, y la gente que basa la libertad total de las personas individuales. Entonces allí te cruzás, porque ¿qué pasa si yo, como soy totalmente favorable al matrimonio igualitario, pero quiero privatizar el correo? Soy un ornitorrinco, ¿dónde me ponen? No tengo lugar. Entonces,
Perdón, Sí, ¿se dale, puede interrumpir? dale, así es lindo. Lo que pasa es que hay un error gravísimo, que es pensar que la agenda de derechos se divide entre izquierda y derecha. No hay agenda de derecho de izquierda y de derecha. Lo que resulta es que en general los partidos de izquierda están a favor de la agenda de derecho y los partidos de derecha están en contra, pero no hay agenda de derecho. ¿Por qué la equidad, el matrimonio igualitario, todo eso puede... Pero diferenciar? compone la manera que te definen. Pero Vos estás contra el aborto porque porque sos de derecha. No, pero la sociedad, pero hay un problema, o sea, la derecha le dejó los derechos, la agenda de derechos a la izquierda en forma innecesaria, porque no hay por qué supuesto. Se replegó Pero y fue un gran error de la derecha. Claro, pero eso que a vos después te cataloguen por eso, pero no hay en la agenda de derechos, para mí no hay izquierda y derecha. Hay respuesta de los partidos de izquierda y los partidos de derecha. Bueno, entonces, para hacerlo redondear, en esos dos ejes, en esos cuadrantes donde vos te podés ubicar, en el económico, el grado del liberalismo, y en el moral, el grado de conservadurismo, se te pueden dar todas las combinaciones, y creo que lo que define, y ahí somos todos contradictorios, de derecha e izquierda, lo que define es la permisividad contra el intervencionismo. ¿Estás dispuesto? ¿Le das a dar permiso a cualquiera? Por ejemplo, ¿le vas a dar permiso a que comamos carne brasilera? No, hay que proteger a los productores, cerramos la frontera, es decir, eso es intervencionismo, eso no es la libertad. ¿Le vas a dar libertad al que come carne, tú como vegano, y lo vas a dejar entrar en un McDonald's, o vas a hacer un piquete para que no puedan entrar a comer carne? Es decir, entonces la permisividad o el intervencionismo son, creo, de última, lo que está definiéndonos en todas cosas. Y aquí ¿Lo que está definiendo derecha-izquierda? Lo que está definiendo, sí, el paquete que nos hacen para decirnos finalmente, porque esto es 0-1, ¿no? Esto es binario. Claro, porque estábamos en eso. ¿Qué quiere decir ¿Sos derecha? facho o sos bolche? No existen matices. Bueno, yo tengo un matiz. Para mí no todos son fachos. Claro, no facho, todos son facho, mochos. no lo digo Uno yo, Montesino, Facho barra bolche es una cosa, derecha izquierda parece que es otra, ¿no? Entiendo que sí, y no Pero- creo que todas las Pero personas tú dices que hay gente que simplifica ese extremo. Vos, Sí, claro. Vos lees este mensaje de la gente. Yo leo. No, pero bueno, entonces, No, esa simplificación que hace la gente, estoy de acuerdo con Pablo, a mí me parece terrible. No toda persona de derecha necesariamente es un facho, que facho es como un fascista. O sea, no me parece que sea así, y no toda la persona de izquierda es bolche. Y hoy, una de las cosas que me anoté, cuando Pablo hablaba de que él cree en lo individual y otras personas creen en que las construcciones son más colectivas, y a eso lo decía que eso era socialismo. No todas las personas que creen en construcciones colectivas sí o sí son socialistas. Me parece que hay matices ahí adentro también. Y retomo el tema de los valores tradicionales y valores de la familia, porque también eso es un parteaguas. Parece que hubiese un solo tipo de familia, cuando sabemos que hoy los tipos de familia que hay y los valores de familia que hay son muchísimos más amplios que la llamada familia tradicional con cónyuges e hijos. Creo que ese modelo de familia hoy ya está absolutamente perimido. La mayoría de los hogares son hogares monoparentales, los hogares con hijos. Hay un fenómeno de hogares y de familias compuestas por dos personas sin hijos, que existe también. Pero lo de perimido es un poco fuerte, ¿no? Como modelo está perimido, sí. Yo estoy completamente tenemos convencida una observación que de está perimido. frecuencias diferente. Lo que creo es que, por supuesto que sigue existiendo, y por supuesto que hay un montón de familias así, pero hay de las otras. Hay personas que eligen que vivir solas y construir un mundo para ellos solos, y eso también, o sea, si bien no es una familia, es un modo de vida que se está extendiendo muchísimo más. Entonces, ahí creo que entran a jugar esos valores de la llamada familia tradicional, y entonces ponerte de un lado o de otro con cuestiones de algunos derechos y que están vinculados a eso, ¿no? A preservar esos valores de la familia tradicional. Lo decía Meloni, la que salió electa primera ministra italiana, en un discurso de volvamos a hacer Italia grande de nuevo, volvamos a tener orgullo de ser italianos, y una de las cosas que decía, por más que no se iba a oponer a leyes consagradas como la unión
entre personas del mismo sexo, o el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por más que no se iba a oponer a que eso o a derogar esas leyes, ella hablaba, igualmente eso no lo tenemos que derogar, pero sí lo tenemos que combatir con los valores de la familia tradicional. Y a mí esos valores de la familia tradicional me asustan un poquito. A ver, yo ahí tengo con Eleonora tengo un contrapunto que está bueno. Yo soy absolutamente defensor de la familia tradicional. Lo cual no tiene nada que ver con el género, por las dudas. No tiene nada que ver con el género. Para mí que sean 2 hombres o 2 mujeres, con niños. A mí, yo soy... A ver... ¿A qué le llamás familia tradicional? A ver, la familia tradicional históricamente puede ser que es un hombre, una mujer y niños. Acá estoy hablando que por mí pueden ser 2 hombres y niños, 2 mujeres y niños, pero tradicional. ¿Qué significa tradicional? El hogar. La seguridad del hogar. El sacrificio. Pero ¿Tá? ese es otro concepto. ¿Tá? Es algo que ahora, no me interesa, vivo solo para siempre. Y está bien, tenés derecho, sos libre, pero yo, desde mi posición, ¿qué quiero fomentar? Yo quiero fomentar una unidad, que en esa unidad se genera valor, se genera seguridad, y creo que es donde se puede formar. Y no me importa para nada quién la integra, qué es lo importante, es la estabilidad a largo plazo. Está bien, pero volvemos a la pregunta, ¿qué es derecha? Y bueno, ¿Qué es? Esta aclaración, esta puntualización, ¿a qué viene? Viene que ver que en realidad en derecha, si uno defiende la familia tradicional en un sentido estricto, por un lado, o en un sentido amplio, como yo lo considero, a uno lo pueden considerar de derecha. ¿Por qué? Porque no me parece que sea próspero para una sociedad las actitudes de egoísmo individualista que estamos viviendo hoy todo el tiempo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el derecho a disfrutar. Sí, obvio que todos tenemos que disfrutar. Sí, obvio, está bien. Ahora, pero esa cosa, no, yo tengo derecho a disfrutar. Hasta el punto que la primera ministra, no quiero meterme ahí porque entran temas de género. No, pero tiene derecho a disfrutar. No sé si tiene derecho a disfrutar. Hay momentos en la vida que capaz que no hay derecho a disfrutar. Hay derecho a sacrificio, a aportar, a dar. O sea, y a veces siento que sobre todo en cierta etapa de la vida de las personas, pueden ser los millennials o algo un poco más jóvenes, hay como una cosa, no, yo tengo derecho a disfrutar y entonces no tomo responsabilidades. Tengo un trabajo 6 meses, me voy, no tengo familia, no tengo hijos, voy y vengo. Capaz que estoy re viejo y re antiguo capaz, pero a mí me gusta fomentar, me gustaría fomentar la familia, la estabilidad, porque creo que es bueno para la sociedad. Y a ver, pero eso no es, a mí me parece peligroso me parece que estamos mezclando. Hay mucho La doble pregunta- clic. la pregunta Estamos abriendo cantidad de discusiones. Pero déjeme Estamos una cosita abriendo nomás. cantidad de discusiones interesantes, no lo voy a negar, pero Pero de un paquete que está ahí en la sociedad, ese paquete lo estamos abriendo. Acá nos estamos equivocando en conceptos diferentes. Progresista conservador no necesariamente está asociado con izquierda y derecha. ¿Está? Para algunas cosas se puede ser Para la gente sí, eso que yo te decía, no importa lo que vos pienses. pero El paquete, nosotros estamos tratando de separar cosas y no simplificarlas. No, claro. Es como la simplificación, el capitalismo es democracia. No necesariamente, el comunismo es dictadura. Sí, ¿entendés? O sea, hay capitalismo en países comunistas. Hay muchas variedades hoy, hay muchos sabores de este lado que en los temas de derecha e izquierda, en general están centrados sobre temas económicos, sobre temas de ingresos. Después hay una cantidad de otras cosas que estamos viviendo en los momentos de mayor cambio probablemente sociales en mucho tiempo. Entonces, claro, yo me imagino en el 900 lo que era o en el 1850 otros temas. O sea, yo el tema de la familia. Después, ¿cómo se posiciona? Conozco mucha gente que se define progresista y es muy conservadora. Y quiere su familia como la describía no me parece que un tipo que sea conservador o progresista tiene que ser de derecha o de izquierda necesariamente. Hay regímenes que se llaman progresistas que son de derecha. O sea, a mí me parece que hay que centrarse en el caso de Uruguay cosas muy claras. O sea, el rol del Estado es fundamental, el rol en la distribución es fundamental. ¿Cómo hacemos para que todos arranquen con igualdad de oportunidades para después poder medir meritocracia? O sea, son todos temas diferentes. O sea, si nos metemos, yo por eso decía el tema de la agenda de derechos, nunca entendí por qué la agenda de derechos divide entre izquierda y derecha. Nunca lo entendí. Yo creo que entiendo y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Miguel, pero que en la práctica estamos funcionando como si eso no fuera así, desarmable, independiente y armable de cualquier manera. En la práctica son 2 paquetazos, y cuando te dice, por ejemplo,
el ala progresista del Partido Nacional es el wilsonismo o era la Larrañaga. El ala conservadora del Partido Nacional es el herrerismo. Pero eso no es cierto. No es cierto. No es cierto en cuanto a los fines que cada uno busca. Es decir, las herramientas podrán ser distintas. Después, cuando yo digo, yo me baso en el individuo, la gente está pensando, claro, es un egoísta que lo que quiere es que la gente se salve solita. Y cuando yo digo que me baso en el individuo y que la forma que el individuo se exprese y saque un país adelante es que tenga la máxima libertad, vamos a llegar a medidas en el herrerismo, porque yo no soy nada, pero el herrerismo, de que para que una persona sea libre, si nació niño, nació pobre, esa persona no es libre. Yo la necesito libre, consumidora y exitosa. Yo, liberal, necesito que la gente sea consumidora, exitosa, porque eso es lo que creo que mueve el mundo. Entonces, a ese niño, yo le hago un corralcito estatal. Y cuando pueda, como decía Martín, cuando él vea que ya está en condiciones de salir a agarrarse a pilla afuera, lo suelto. Pero y vos está por acabas de decir una cosa fundamental. Yo le hago un corralcito. Cuando no se lo hago, hasta que lo empareje. O cuando se lo quito y no se lo empareja, entonces ahí se armó el lío. El discurso de cómo deberíamos hacerlo tiene más o menos. Después la realidad es que yo no le doy plata. Nos vamos a meter en unas discusiones más políticas, pero los crecimientos, cuando son muy poco distributivos, te generan problemas. Pero es otra discusión. No importa, yo lo que te quiero mostrar es que llevado a sus últimas consecuencias, los liberales no llegamos a cosas tan diferentes que los demás. Vamos a llegar a medidas que se parecen mucho. Por eso cuando te dicen pero vos estás totalmente contra el Estado interviniendo. Por supuesto, sí es pésimo. Está bien. Si es una máquina saca. Y el mercado sí es perfecto. No, el mercado te va a asignar la cosa. Es mejor que el Estado. Yo lo que tengo que hacer es que sí, es mejor que el Estado, sí, seguro. Eso seguro. O sea, que es mejor que el Estado, seguro. Por escándalo. Que tiene errores, seguro. Pero depende de los países. No. Hay países donde el Estado, habiendo un mercado regulado, el Estado tiene un rol diferente. Acá hablamos de un mundo teórico y en la vida práctica no lo llevamos adelante. Pero bueno, hay que adaptarlo porque somos tercer mundo, somos un país pobre, entonces hay que ya no somos tan pobres. Y hay algunas cosas en el Estado que funcionan. No tenemos que. Hay una cosa de no demonicemos todo el tiempo al Estado. Realmente me parece que esta cuestión como compañía telefónica no tiene nada que envidiarle a Movistar y a Claro. Te diría es mejor. Eso no lo sabemos, Miguel. No, pero lo sabés. Sí. No, porque eso sería en igualdad de condiciones. Yo no sé cuánto invirtió Antel para ser un poquito mejor que Movistar y que Claro. Porque invirtió y ahora quieren ¿cuánto más que los otros? No lo sé. A presión y temperatura constante tiene que ser la comparación. Claro. A PTN, a presión y temperatura constante. Pero no solamente hablando de servicios de servicio de telefonía, de servicios en competencia. Hablemos en general, el Estado no es malo en todo lo que hace, o sea, tenemos que también sacarnos un poco eso de, no es que todo lo del Estado está bien, no, pero no es malo en todo lo que hace. Un poquito hay que pegarle un poquito menos al Estado y empezar a reconocer que hay lugares donde las cosas se intentan hacer bien, donde hay funcionarios públicos absolutamente comprometidos con su función, y si nosotros, los ciudadanos, no empezamos a reconocer esas cosas, el Estado siempre va a ir en peor porque le pegamos. Empecemos a reconocer que hay cosas que se hacen bien bajo cualquier gobierno. Volviendo. El problema de esas cosas es quien dice, hasta acá va el Estado y hasta acá empiezan los privados. Volviendo. Ser de izquierda significa defender el Estado sin importar nada. No es así. Todo lo que hace no sea malo. En la simplificación que estamos hablando, sí, estamos hablando de simplificación. Pero la idea es no simplificar, la idea es ir un poquito más allá. Por eso. ¿Qué pasa con los que en las características que ustedes hablaron hoy, izquierda-derecha, opinan en algunas cosas parecido a lo que ustedes dirían es de izquierda, en otras parecido a lo que ustedes dirían es de derecha? ¿Qué pasa cuando una persona cree o considera que puede existir justicia social aún con con una política económica de derrame, pero a su vez condena las violaciones a los derechos humanos? ¿Dónde ubicamos a esa persona? Bueno, tenemos que ir cerrando la discusión por hoy. Podemos hacer el próximo programa. Sí. No, le hacemos más chico el siguiente y seguimos. Deberíamos ir cerrando la discusión por hoy, porque si no la cerramos ahora... Abrimos muchos. No, porque digo, si la cerramos dentro de 15 minutos tampoco vamos a llegar a ningún lado, me parece, ¿no? Sí, lo que yo noto es que empezamos la discusión y aparecieron 20 discusiones, ¿cómo decirlo?, parciales, ¿no? Subcapítulos del mismo asunto. ¿Cómo termina? ¿Cuál es el broche para una discusión como esta en la tertulia? ¿Cuál es? Yo quisiera que la gente quedara, como dice Leonora,
con mucho más posibilidad de pensar en combinaciones de las personas que toman algunas cosas y toman otras, no en base de derecha e izquierda, sino en base, por ejemplo, a la libertad. Yo con la libertad tengo que estar contra el aborto porque creo que es un atropello a otra vida. Por la libertad tengo que ser mercadista, por la libertad una cantidad de cosas. Por la libertad tengo que proteger a la infancia, que es el gran injusticia que estamos haciendo, la infancia pobre. Bueno, como libertario hago cantidad de cosas que la gente ni se imagina. Si podemos desarmar, y capaz que Martín pasa a ser un facho. Como lo es ahora. Perdón. ¿Cuál sería tu aspiración? Que se desarticularan esas categorías. Que desarmemos. Que esas categorías simplifican demasiado. Yo tengo una aspiración diferente, porque cuando la llevas del lado del individuo aspiramos a cualquier cosa. Que se demuestren los hechos, que me importa la libertad y que me importan los más pobres y que hago las cosas por los más pobres, así como se demuestra en la izquierda, en los hechos, que hago para los más desposeídos, etc., lo que cada uno declara. Porque si yo lo declaro una cosa y en la vida práctica hago otra, me puedo todo seguir en el discurso, o sea, y queda mal. Yo hay un chiste que muchas veces digo, ¿cuál es la diferencia entre un marxista-leninista ortodoxo y un neoliberal ortodoxo? ¿Sabes cuál? Ninguna. Ambos dicen que fue mala la implementación. ¿Ah? Y entonces yo quiero evitar, a mí me importa la implementación. Ahí también la sacaste del estadio. Ahí necesitaríamos 2 semanas para que pero hay un esa tema de implementación. Primero, neoliberal es una forma de insultar a un liberal, estamos de acuerdo, porque no tiene ninguna diferencia un neoliberal con un liberal. Pero es la manera que podés insultarlo. Pero no lo insulto yo, no lo insultas tú. La sociedad quiero decir, es un término acuñado en el siglo. Que por no desarmar estos conceptos es que tenemos cada vez una grieta mayor. No desarmar estos conceptos. Hay que desarmar los conceptos. Sí, mi aspiración es complejizar las discusiones. Justamente, que pasa por desarmar los conceptos. Hoy la complejizamos bastante, creo. La complejizamos. complicarla? Sin duda que sirvió para pensar bastante, ¿no? Sin duda que sirvió. ¿Merece una segunda parte? Sí, sin duda, también. Vamos a ver cómo lo organizamos. Bueno, los dejamos a todos engranados del otro lado del receptor. Llueven los mensajes. Sí. Si queríamos movilizar, lo logramos. Eso ocurrió. Y bueno, están desde los que señalan, ya está, suficiente, no la recalienten, no sigan dándole vueltas a eso. Están los que dicen de que se simplificó mucho, están los que dicen, por favor, hay que continuar, está muy interesante. Mejor panorama que ese en cuanto a repercusiones, imposible. Ahora vamos para otro lado en la segunda parte de la tertulia.